Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, agosto de 2023, y por estas fechas se cumplen 2 años, exactamente 2 años, desde que Estados Unidos abandonó Afganistán tras 20 años de la Operación Libertad Duradera. Estados Unidos salió de Afganistán y dejó el país en manos del fundamentalismo talibán. A estas alturas seguro que todos conocemos las consecuencias tremendas de involución y de vuelta al pasado oscuro que ha tenido esta decisión para las mujeres afganas. El hecho de traer aquí este recuerdo tiene dos objetivos. El primero, obviamente, recordar la ignominia, decisiones geopolíticas que dejan abandonadas a la mitad de las ciudadanías de países como Afganistán, que van a sufrir profundamente ese abandono. Pero hay otra segunda razón, y es que es evidente que los hombres, en muchas ocasiones, sí que nos acordamos de países como Afganistán o como Irán o como otros países árabes, o algunos de ellos al menos. Y nos acordamos simplemente para recordarles y decirles a las mujeres feministas que son ellas las que tienen que ir a esos países a arreglar el problema. O dicho por pasiva, con una misoginia y un odio absolutamente insoportable, les decimos a las mujeres feministas que aquí en España no hace falta, o que es muy fácil hacer activismo, que lo que tienen que hacer es irse a hacer activismo a Afganistán. Es lamentable, ya no solo que tengamos cero sensibilidad con la situación de estos otros países, que además ni siquiera conocemos qué es lo que ocurre ahí realmente, sino que los utilicemos como arma arrojadiza contra el activismo feminista para transmitirles que las feministas españolas son unas privilegiadas que lo que tenían que hacer era desplazarse a esos países a hacer su labor. No sé si ustedes comprenden. Todo esto es como si no tuviera nada que ver con nosotros, como si estos problemillas de mujeres menores lo debieran resolver las mujeres, y sorprendentemente utilizamos este tipo de argumentos para desprestigiarlas. He querido en este segundo aniversario traer este vídeo que grabé hace 2 años precisamente a raíz de esta noticia. Bien, queridos amigos, hoy es 16 de agosto de 2021. Supongo que a estas alturas todos estamos al corriente de la barbaridad que se está cometiendo con las mujeres afganas a raíz de la salida pactada, porque es un pacto geopolítico, de las fuerzas militares estadounidenses, que han permitido que se produzca lo temido, que es el control del país por parte de las fuerzas ideológicas fundamentalistas religiosas islámicas, y que en este momento ya están en Kabul controlando el país. No os recuerdo que el 80% de las personas que han huido de Afganistán, el 80% son mujeres y niños. Imagínense ustedes por qué se van las mujeres huyendo de su país. Bien, en este contexto, la feminista María Martel Guedes comenta lo siguiente: y muchos hombres siguen R que R en que las feministas tenemos que estar luchando por los derechos de las mujeres afganas, como si ellos no tuvieran nada que ver en este asunto. Pues bien, al leer el comentario de María, automáticamente me he acordado de un conocido fulano, socializado masculino como nosotros, que tan buen aprecio tiene en estos lares. Me refiero naturalmente a Bertín Osborne.
Y voy a traer aquí, si me permitís, lo que opina Bertín Osborne, y naturalmente muchos hombres, de lo que el feminismo tiene que hacer o no tiene que hacer respecto a sus luchas, y en particular las luchas en España o fuera de España. Les dejo con Bertín. Adoctrinamiento para las feministas. ¿Qué es Me Too? Que no sé lo que es. No sé qué derechos le faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día. Entonces, a mí me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o se fueran a Irán, donde la pidan a las mujeres todavía. Y las hacen ir con una especie de saco que parecen el sacamantecas. Digo, ¿por qué no van ahí? ¿Por qué no se quejan de eso? ¿Por qué no se van a la embajada de Irán y se ponen en la puerta? ¿No? Porque todavía vemos, a mí me mandan vídeos horrorosos de lapidaciones de mujeres, porque se han acostado con uno. Imagínate lo que sería este país si pasara eso. Yo creo que en España es un país donde se han conquistado todos los derechos de la mujer que se debían conquistar, y si queda alguno, será alguna excepción que yo no conozco. Entonces, a mí me parece fantástico que haya movimientos feministas donde tiene que haberlos. Entonces, que se vayan a Turquía o que se vayan a África. España no necesita un movimiento feminista como el agua en mayo. No, joder, yo creo que vale, si hay alguna evidencia de que hay un trato discriminatorio, pues por supuesto que haya que... Pues yo soy el primero que lo diría, yo soy el primero que lo defendería. Pero, más que eso, yo creo que en España ahora mismo no tiene sentido. ¿Qué acabamos de ver? Pues acabamos de ver un hombre socializado masculino, en este caso heteronormativo, sentado en su poltrona. Por cierto, aprovecho a hacer otro guiño a otro colega, para que veamos, evidentemente Bertín en su nombre se le ve sufriendo, prisionero de su machismo. No hay más que verlo, ¿verdad, Bertín? O sea, hasta las gafas de sol que tienes encima de la mesa se ve que tienen que ver con tu sufrimiento como hombre. Madre mía, cómo sufre Bertín Osborne. Bueno, no voy a ir por ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos un hombre en su poltrona juzgando qué es lo que tiene sentido y lo que no, dónde se producen opresiones y violencias contra las mujeres, juzgando el estado del arte de la desigualdad en función de su criterio. En España, por supuesto, no existe ninguna desigualdad, y además diciéndole a las mujeres dónde deberían estar poniendo el foco, según él. Es decir, algo así como: os estáis equivocando por un lado, y segundo, estáis siendo negligentes en vuestro trabajo, porque donde deberíais estar trabajando es en esos países donde ahí sí alguien, no sabemos quién, ¿verdad, Bertín? Quizás sea el Espíritu Santo, presiona, viola, oprime, lapida a las mujeres. Bertín, que son tíos como tú y como yo los que violan, lapidan, oprimen, explotan a las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que tú y yo no tenemos nada que ver en esto? Es decir, nosotros arrasamos a las mujeres y luego les decimos, exigimos a ellas que lo arreglen. Pero ¿qué tipo de vergüenza y de falta de ética y de los más mínimos principios éticos, que es la palabra, pueden albergar, pueden estar detrás, falta de principios éticos detrás de una declaración sin vergüenza como la que hace Bertín Osborne? Y por desgracia no deja de ser un símbolo, un ejemplo de lo que piensan muchos hombres. Definitivamente no tenemos vergüenza. No solo somos nosotros quienes decidimos si hay igualdad o no y dónde no la hay, sino que además donde no la hay exigimos a las mujeres que vayan allí a arreglarlo. Pero qué poltrona miserable masculina es esta. No quiero volver a oír hablar que este señor es prisionero de su machismo. No quiero volver a oír hablar de que los hombres tenemos dificultades entre nosotros. Vamos a Afganistán, el 80% de las personas que están huyendo del país ante la llegada de los talibanes son mujeres y niños. Bertín, pregúntate por qué. Y por cierto, preguntémonos qué estamos haciendo al respecto. Justo Fernando.
¿Qué es Me Too? Que no sé lo que es. No sé qué derechos le faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día. Entonces, a mí me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o se fueran a Irán, donde la pidan a las mujeres todavía. Y las hacen ir con una especie de saco que parecen el sacamantecas. Digo, ¿por qué no van ahí? ¿Por qué no se quejan de eso? ¿Por qué no se van a la embajada de Irán y se ponen en la puerta? ¿No? Porque todavía vemos, a mí me mandan vídeos horrorosos de lapidaciones de mujeres, porque se han acostado con uno. Imagínate lo que sería este país si pasara eso. Yo creo que en España es un país donde se han conquistado todos los derechos de la mujer que se debían conquistar, y si queda alguno, será alguna excepción que yo no conozco. Entonces, a mí me parece fantástico que haya movimientos feministas donde tiene que haberlos. Entonces, que se vayan a Turquía o que se vayan a África. España no necesita un movimiento feminista como el agua en mayo. No, joder, yo creo que vale, si hay alguna evidencia de que hay un trato discriminatorio, pues por supuesto que haya que... Pues yo soy el primero que lo diría, ¿eh? Yo soy el primero que lo defendería. Pero, más que eso, yo creo que en España ahora mismo no tiene sentido. Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.